historia de la embajada cárcel. Sí, está fuera de radar porque nos hemos olvidado, hemos normalizado una situación que se está dando desde hace un año. Hoy se cumple un año en una sede diplomática de la Argentina. Una sede diplomática argentina que está bajo resguardo de Brasil. Sí, algunos de ustedes ya sabrán de qué les estoy hablando, de la embajada argentina en Caracas, donde hubo 6 asilados, ahora hay 5, uno de ellos falleció después de haber decidido salir de la embajada. Estoy hablando de Fernando Martínez Motola. Pero siguen 5 asilados, son personas de mucha cercanía para la principal líder opositora María Corina Machado. Sobre ellos, obviamente, pesaban durísimas acusaciones del régimen previo a las elecciones del 28 de julio, donde claramente la oposición era muy competitiva, por lo cual Maduro termina consagrando un fraude colosal. En medio de esta ola represiva, estas personas corrían riesgo de vida. Es decir, estas personas van a la cárcel y van, me animo a decir casi directamente, a un centro de tortura específicamente diseñado, porque el régimen los tiene, para los disidentes políticos de alto perfil. Esta ha sido lamentablemente la suerte con la que corrieron algunos de los principales líderes de la oposición en Venezuela, muy cercanos, repito, a María Corina Machado. Es por esto que la Argentina, en marzo del año pasado, les da un asilo político, protegido por acuerdos de derecho internacional a los cuales Venezuela supo suscribir. Nadie se imagina que una embajada puede convertirse en una cárcel o, como alguno de ellos lo describió, en un centro de concentración, en un campo de concentración. Fíjense ustedes lo que ha pasado. Les han limitado el ingreso de alimentos. Les han cortado el suministro eléctrico, que es muy pero muy intermitente y que cuenta con canales de ayuda específicos. Fíjense ustedes, están tratando ahí de mostrar y documentar todo en videos que nos han enviado. Bueno, esto les habla de el funcionamiento de del servicio de energía dentro de la embajada. Recién veíamos las canillas, los grifos, no sale absolutamente nada. Tienen que entrar camiones cisterna para abastecer de agua a la embajada. No les permiten el suministro adecuado de medicamentos que algunos de ellos necesitan. Pero además, llegó a haber apostado en un domicilio lindero con la embajada un francotirador y grupos de tarea del régimen de encapuchados que asedian la embajada. Me ha tocado estar parada allí después de las elecciones del 28 de julio. Créanme, ese barrio y la cuadra de la embajada argentina es una boca de lobo. ¿Cómo es? Contanos un poco del barrio. Me acuerdo de esa imagen tuya parada ahí con todo completamente oscuro, Caro. Todo completamente oscuro, hablando a los gritos con uno de los asilados, con Pedro Urruchurtu, que trataba de contestar mis preguntas mientras estábamos en vivo desde una de las ventanas de la sede diplomática. Ese barrio es una boca de lobo totalmente, porque han cortado el suministro intencionalmente eléctrico. Es una boca de lobo. Intencionalmente, pero además hay una vegetación muy tupida. Ustedes saben que arriba en Caracas, en las urbanizaciones, así les llaman ellos a lo que nosotros llamamos barrios, hay realmente vegetación en los cerros muy pero muy tupida, con lo cual no sabes quién está ahí. Se sabe que hay personas apostadas allí, grupos de tarea del régimen. Yo recuerdo que en medio, obviamente, del temor que generaba toda la situación en la embajada, nosotros teníamos una persona que, obviamente no voy a decir su nombre, pero nos llevaba a todos lados en la muy convulsionada Caracas post elecciones del 28 de julio, y tuve que pedirle que encendiera las luces del auto porque no había ninguna manera de que yo transmitiera y se viera algo de la imagen si no estaban encendidas las luces de ese vehículo. Pero además, vuelvo a repetir esto, grupos de tarea del régimen presentes y el horizonte de que si estas personas salen por fuerza mayor, es decir, por alguna complicación de salud, sus posibilidades de permanecer en libertad y de que se resguarde la integridad física son muy, ¿Qué falta muy para, pocas. ¿Qué falta para que los aíslen del todo y directamente no dejen entrar agua para que tengan que salir? Bueno, es que se cree que la estrategia del régimen ha sido empujarlos al límite de la supervivencia, reducirlos a la supervivencia. Esto es lo que está pasando. Fíjense la heladera. Así viven, miren. Están reducidos a la supervivencia en una sede diplomática que, recuerden ustedes, a partir de las tensiones y la ruptura de las relaciones Argentina-Venezuela, más allá de que hay algunos canales de comunicación, sobre todo por la situación de los asilados y por la situación también del gendarme Nahuel Gallo, del cual tampoco sabemos prácticamente nada, y hay que hablar porque cumplió 100 días de este secuestro, de esta detención ilegal. Pero bueno, lo cierto es que a partir de eso,
el país que toma la custodia de la embajada es Brasil. Aún con la presión de Brasil, esta es la situación de los asilados. Le pedí a algunos de ellos que me mandaron un audio describiendo lo que ha sido este año y en exclusiva lo tenemos para compartir con ustedes. A ver. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia marcamos un año encerrados en la Embajada Argentina en Caracas, un refugio que se ha convertido en una prisión bajo la cruel dictadura de Nicolás Maduro. Desde el primer día esto se ha sentido como un encierro sin fin, sin visitas, sin atención médica, sin agua, sin electricidad, sin comida. La falta de electricidad, de los servicios básicos, han convertido nuestra vida en una lucha constante por la sobrevivencia. La vigilancia es prácticamente omnipresente. La policía de Maduro está armada hasta los dientes y ella nos observa permanentemente, apoyada por francotiradores que nos miran desde los techos de las casas vecinas. A veces el sonido de los drones sobre nuestras cabezas es un recordatorio escalofriante de que no estamos a salvo, de que el régimen nunca descansa. Y en esos momentos de tensión, la presencia de una manada de perros Rottweiler y pastores alemanes listos para atacar nos llena de miedo, desde luego, como si estuviéramos en un campo de concentración nazi. Sin embargo, a pesar de todo esto, el ambiente opresivo, las amenazas, tengo que confesar que la solidaridad entre nosotros ha sido un faro de luz. Y tenemos la certeza, sin lugar a duda, de que esto va a cambiar, que el régimen de Maduro está en su última etapa, que muy pronto veremos la luz de la democracia y la luz de la libertad. Dramático, espeluznante. Tremendo. Es espeluznante, Sí. es espeluznante. Hay detalles que no puedo dar sobre de qué manera están logrando sobrevivir, porque obviamente esto hace a la seguridad no solamente de esas 5 personas, sino de otras personas que en la Venezuela de la represión brutal desencadenada por Nicolás Maduro están haciendo lo posible por resguardar a estos 5 asilados. Quiero marcar que esto viola todo marco de derecho internacional. Y que esto es grave porque además es una agresión a la República Argentina. Y es muy importante que se entienda esto. Cortarle el suministro de los servicios básicos a una sede diplomática es una agresión a la República Argentina. Ni que hablar de que es una violación flagrante de derechos humanos como las cometidas en los tantos centros de tortura de la dictadura venezolana. Dicho sea de paso, quiero volver a recordar que ya se cumplieron 100 días de la detención ilegal del secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo. No sabemos prácticamente nada, ¿no? Por eso Claro. hay que enmarcarlo bien y ¿Cuánto? llamar a las cosas por su nombre. Es un secuestro. Claro. Nahuel Gallo está secuestrado. ¿Cuánto presiona la comunidad internacional por esto? ¿Cuánto es la presión real desde, no sé, no sé quién tendría que ser? Sí. Naciones Unidas. ¿Quién? ¿Es un tema de la agenda o es el olvido de esto? Bueno, ha sido un tema, pero ¿sabés lo que termina pasando con las atrocidades que cometen estas dictaduras? Que se apilan una encima de la otra. Recuerdo realmente después del 28 de julio, y se lo juro, casi se lo digo como una cosa de impotencia personal, no me daban las manos para jerarquizar qué tenía que contar primero. Si que habían detenido a un chico autista, si que tenía información de que estaban torturando en uno de los centros de detención a un líder opositor, si que la situación de los asilados se estaba agravando, si que había detenidos menores de edad, si que había reportes de una chica embarazada que había sido sometida también a torturas en el marco de una detención ilegal o de un secuestro por parte de la dictadura. Eso pasa con Venezuela, y lo que termina pasando tristemente en la opinión pública es que estas situaciones, estas denuncias terminan convirtiéndose en... el otro día escuchaba a una especialista en temas internacionales, decía, lo que nos pasa a nosotros con nuestros temas es que se terminan convirtiendo en back noise, como en una suerte de ruido de se fondo, naturaliza. música de fondo, cuando en realidad lo que estamos contando Naturalizás. son atrocidades que están sucediendo a la vuelta de la esquina en un país que hace nada en términos históricos supo ser un pilar de la El tema es democracia que en América ¿hace Latina. cuántos años tenés ese tipo de noticias en Venezuela? Es como, a mí lo que me pasa es que Lo que pasa es que la termino escalada es naturalizando. Es como, impresionante. hablamos de Siria, y yo termino naturalizando, sí, Siria está bombardeada. claro. Y te dicen Venezuela, y es como, sí, Es que la es verdad- un capítulo más, es como decís, vamos apilando. En el momento de mayor tensión que uno pensaba,
Acá se termina fue en la fallida elección, Es que en el último fraude. La verdad que nosotros tendríamos que abrir todos los días el programa diciendo no se olviden de que hay un argentino preso en Venezuela. Absolutamente. Que Que ni siquiera sabemos dónde capturado. está. Porque no es que si está preso, está acá. La venezolana lo Está tiene secuestrado. preso. Está secuestrado. Y bueno, el día a día nos lleva a olvidar esta situación, pero es una situación completamente anómala, que merece ser discutida de modo permanente. Y no entiendo cuál sería el mecanismo para resolverlo. Y otra cosa que te quería preguntar es que... Perdón, tuvimos Sí. parte de la clase política en América Latina profundamente cómplice con esto. Claro, Y en este sentido yo quiero marcar que nosotros tuvimos un presidente que se animaba a abogar por la presencia de representantes del régimen venezolano y del régimen cubano en instancias de encuentros internacionales, cumbres, y que se animó a decir que el problema de los derechos humanos en Venezuela se estaba resolviendo. Sí. Ningún problema de derechos humanos se resuelve en tanto y en cuanto una dictadura siga estando en el poder. De hecho, solo se ha agravado, como tantísimas cosas que dijo Alberto Fernández, envejecieron muy mal. Claro, y otra cosa es que también la dictadura tiene esta capacidad de recarga, que yo no sé a qué se debe, pero cada tanto hay un pico de tensión. Eso. Y Maduro consigue sostenerse, aferrado a no sé qué. Bueno, el último es Edmundo en Madrid, Corina Sí. Machado sin poder asomar la cabeza. Y la dictadura consigue también sostenerse a pesar de. Entonces me pone mal cuando escucho a este hombre decir tenemos fe y Hace un esperanza en año que que la algo dictadura así. va a terminar pronto. Claro. Y ese pronto es algo que va y que viene, que se nos acerca y se nos va. Se nos acerca y se nos va. Ese pronto A para los él es... venezolanos, imagínate lo que ¿Cómo les es? pasa con eso. Claro, No, y imagínate. pronto tremendo. para esa persona es lo que necesita creer porque es su expectativa de vida, digamos, su expectativa de que su situación va a cambiar. Es una persona que está de alguna manera encarcelada, como dice Caro. Te quería preguntar, Caro, por el rol de Brasil, porque en su momento Brasil estaba a cargo de la administración de esta embajada nuestra. Yo lo entendí mal. ¿Cómo Sí, quedó sí, eso? tiene la protección, la seguridad de la embajada a Brasil a ¿Y partir qué rol cumple? Brasil no tiene que... En esa protección yo siempre me imaginé, y perdón por la ignorancia, pero quiero preguntarlo porque me imagino que mucha gente tampoco lo sabe, pero ese rol de protección no implica que le garantice el acceso a la alimentación, el acceso al agua, que Brasil tendría que tener el compromiso de abastecer las necesidades básicas de estas personas. Lo que pasa es que eso no puede suceder en tanto y en cuanto vos estés lidiando con una banda de secuestradores, Ceci. Claro. Y es muy importante entender esto. Maduro ya no esconde nada. Claro. O sea, se pusieron el antifaz, son los artífices de uno de los desfalcos más grandes en la historia moderna Sí. del mundo, digo, el vaciamiento de Venezuela. Son los artífices de la creación de una estructura, de un narcoestado, hay que decirlo en Sí. esos términos, y son los artífices de un aparato represivo brutal que persigue de esta manera para callar a todas voces disidentes. Eso incluye también a actores internacionales. Miren, nosotros le hemos elevado una invitación a un embajador que representó a Francia durante muchos años en Venezuela. Él les puede contar el costo que pagan las embajadas y los representantes diplomáticos por alzar la voz y dar resguardo a los disidentes Claro. políticos en Venezuela. Entonces, Brasil sí tiene mayor capacidad de negociación que la Argentina. Sí, tiene más peso específico, obviamente, porque la relación se tensó y porque es Luis Ignacio Lula da Silva quien gobierna Brasil. Sí. Ahora, ¿cuánto puede hacer con un régimen que no respeta Claro. regla alguna? Sí. Ceci, yo, Pero y esto para mí es importante decirlo, transmitiendo en vivo, yo llegué a ver delante de mis ojos y de nuestra cámara Sí. tanquetas subiendo a la vereda para atropellar, para ir directamente a atropellar pibes que estaban en estas manifestaciones de resistencia contra el fraude del 28 de No. julio. Es decir, ya no quieren esconder nada. Al contrario, lo que quieren es mostrarte Mostrando. que tenés que tenerles miedo. No, Qué bárbaro. eso lo tengo en claro. Lo que pienso es que si vos sos un país democrático, tenés a cargo una responsabilidad y un país y otro país no te deja ejercerla, lo tendrías que estar denunciando. Sí, bueno, Brasil está teniendo un rol de cómplice si no está haciendo eso. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva ha sido una persona muy ambivalente en sus declaraciones con respecto a Venezuela y para mí ha hecho poco. El devenir de Venezuela tiene mucho que ver con quienes pasivamente asistieron al armado de esta estructura represiva, criminal y dictatorial.
Entonces no puede hacerse el desentendido y juega en esa ambivalencia, de la misma manera que ha jugado en esa ambivalencia el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, Pero y pero Lula... la izquierda latinoamericana Claro, en general, digo. Pero Lula no puede decir, mira, el tiempo pasó y ahora, digo, la mirada que tengo sobre Venezuela es muy distinta a la que tenía en 2003. Pero Cuando no, pensaba ustedes que están yendo a la política a la política grande y lo entiendo perfectamente. Sí. Ahora yo digo, vos como país asumís la responsabilidad de proteger esta embajada, porque los diplomáticos de esta embajada, este país fue expulsado. Bueno, ese rol lo tenés que ejercer. Por supuesto que sí, Si yo no, también estoy de abandonalo acuerdo. y decilo públicamente. Claro, no, lo que pasa no que me eso- importa si lo digo brutalmente, no me importa qué dice sobre la elección, pero decí que no estás haciéndote cargo de esto, porque ahí hay personas Por supuesto que a las sí. que las están Pero tratando de matar de hambre. Eso implicaría literalmente. que el rol institucional se anteponga a los intereses políticos y no pasa eso, Ceci. No pasa eso. Y no pasa en el caso de Lula. Lo quiero marcar, es muy decepcionante la posición de Lula con respecto a muchos temas de la agenda internacional. Pero a los temas vinculados a América Latina es particularmente decepcionante. No, y además para que lo subrayemos en el momento en el que después buena parte de la progresía argentina describe a Lula como un líder progresista que está dejando que gente no tenga agua. Ujú. Sí, Sí. y acceso a medicamentos y la servicio iglesia, eléctrico. perdón, la Cuidado. iglesia, estaba pensando en la iglesia. Bueno, Que en ahí su yo momento- te diría que lo divido en dos carriles, ¿no? Sí. O en dos estratos. Por un lado, Siempre hay puede una pasar parte- eso con la iglesia. Siempre puede pasar eso con la iglesia. Es un caso muy similar para mí al caso nicaragüense, pese a que recientemente el Papa ha sido más contundente con Nicaragua, pero aún así hay algunos reproches para hacer sobre manifestaciones que debieron hacerse mucho tiempo atrás. Ahí hay dos estratos. Uno que tiene que ver con las manifestaciones del Papa Francisco, digamos lo más alto de la iglesia, tienen gusto a muy poco con respecto a la situación gravísima de derechos humanos en Venezuela, pero por otro lado hay una resistencia que también está encabezada por miembros de la iglesia y sacerdotes que lidian con esa Venezuela hambriada, con las madres que se paran en los centros de detención, en los centros de tortura, a pedir que liberen a sus chiquitos adolescentes. Claro. Esa iglesia territorial sí se hace eco de eso. Interesantísimo. Bueno, Venezuela, por supuesto, una herida abierta, permanente, latente. Me voy a otro tema. Esta mañana cuando me levanté y puse